Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos. Bueno, para engancharlos a ver este video hasta el final, aquí vamos a mostrarles cómo se puede multiplicar un pie de cría de gallinas y pollos criollos colombianos. Veremos también aquí una innovadora fórmula de alimento balanceado artesanal. Quédense. Como siempre, nosotros en Travesía Agropecuaria buscando modelos avícolas, modelos que nos permitan observar los procesos y experiencias que adelantan los productores para obtener esa diversidad y esa eficiencia que se busca en la producción aviar. En este video visitamos una pequeña unidad avícola desde donde se está tratando de multiplicar la especie de gallinas criollas colombianas, o en este caso, la gallina criolla del piedemonte llanero. Esas mismas que desde tiempos ancestrales han sido una alternativa económica y alimentaria para las familias campesinas. Estas aves criollas corresponden a aquellas gallinas propias de una región determinada, caracterizadas por su alta diversidad genética, su gran variedad de pintas y plumajes, su capacidad de adaptación a condiciones agroecológicas y climáticas locales y su versatilidad productiva dada su aptitud para producir carne y huevos. Y justo aquí detrás de la cordillera oriental, en el piedemonte llanero, estas gallinas y pollos criollos han permanecido bajo un proceso de selección más natural que ha favorecido que estas aves conserven el comportamiento reproductivo que les permite poner esos huevos criollos de colores, encloacando, facilitando criar y levantar sus pollos, manteniendo sus ciclos productivos y reproductivos por periodos prolongados de tiempo sin necesidad de un gen de mejoramiento y bajo un sistema de manejo campesino tradicional. Él es Jorge Mario, en la pequeña granja avícola Baruch. Es un ingeniero agrónomo, agricultor, pero ha diversificado su profesión apasionándose por esta especie de aves criollas. Desde esta unidad avícola viene investigando, aprendiendo y aplicando ensayos y pruebas tanto para multiplicar la especie como para hacer autosostenible y eficiente su unidad avícola. Por eso en este video vamos a recoger estas experiencias desde donde resultan interesantes conceptos y conclusiones acerca del manejo de las gallinas y pollos criollos colombianos del piedemonte llanero. Yo visitando fincas miraba la cantidad de ejemplares muy hermosos de pollos criollos y se me dio la idea de hacer un proceso de mejoramiento avícola por medio de incubadoras. Entonces desde el año pasado, a mediados de julio, comencé con este proyecto y pues ahí vamos avanzando en este momento. Ya tenemos 150 ejemplares salidos de incubadora, que están los mayores de 5 meses y tenemos nacimientos de ayer, o sea, tenemos ejemplares machos y hembras, y en reproducción tenemos 2 machos, pero el macho principal es un gallo piroco de cuello desnudo, blanco zamarrudo, y 15 hembras. Bueno, estos ejemplares con el que usted empieza el pie de cría, ¿de dónde los ha conseguido? Alex, esos ejemplares los conseguí aquí en el sector de aquí del Piedemonte, por aquí por Caños Negros. Aquí en la finca de un vecino conseguí el ejemplar reproductor. Y las gallinas, unas gallinas grandes, traje 10 gallinas de caquesa, y también aquí a un vecino en una finca le compré 5 gallinas de buen tamaño, que con esas fue con las que se inició el programa que tengo actualmente de reproducción. Inicialmente compramos los huevos porque no teníamos, aquí no teníamos ponedoras, no teníamos hembras poniendo. Y iniciamos comprando aquí en fincas vecinas huevos de gallinas de buen tamaño, y ya después de que nuestras hembras comenzaron a poner los huevos, ya suspendimos la compra de huevos de fincas ajenas y ya todo es netamente de aquí de la finca Baruch.
Perfecto, bueno, ahí van a la incubadora. Ese proceso, para que los que no sepan, los seguidores, que no sepan cuál es el proceso, cuánto es el tiempo de incubación, la humedad, las condiciones que debe reunir la incubadora para que el pollito tenga una exitosa eclosión. Bueno, esa pregunta es muy importante para las personas que quieran iniciar un proceso de incubación en su casa o en su finca. Nosotros tuvimos mucha prueba y error porque iniciamos desde cero y hoy en día ya estamos entre el 75 y 80% de nacimientos, porque los parámetros todos son importantes: temperatura, humedad y ventilación, y el volteo de los huevos también es muy importante. Entonces siempre temperatura entre 37.4 a 37.8, la humedad inicial los primeros 18 días, tenerlas entre 55 y 60%, y poder subirla al 65% los últimos 3 días, es lo que nosotros hacemos acá. Y si tienen una incubadora con ventilación, con ventiladores, hay que suspender ventiladores a los 18 días. De esa manera es que nosotros hemos logrado tener los mejores resultados de nacimientos en la incubación. Perfecto, bueno, una vez los pollitos nacen, permanecen un día en la incubadora y de ahí pasan a un pequeño corral. ¿Y qué se les da de alimento? Se les da el primer día de nacimiento, los sostenemos en unas pequeñas canastillas, les ponemos calor artificial con bombillo. Ahí lo tenemos 1 o 2 días en una canastilla y de ahí los pasamos a un pequeño corral donde no hay ningún tipo de ventilación externa, para que no vayamos a tener problemas de que se nos enfríen mucho los pollitos, porque el viento directo los afecta mucho. Entonces están completamente encerrados en un sustrato. Nosotros utilizamos tamo de pasto, pero se puede utilizar el acerrín, ojalá sean cáscara principalmente. Y en su defecto, pues la cascarilla de arroz. Ahí los sostenemos hasta los 20 días y ahí ya los pasamos a los corrales en las divisiones. Bueno, algo importante, ¿qué tipo de vitamina aplican al agua de los pollitos? Pues nosotros utilizamos una vitamina comercial, Sí. que se llama Vitapío. ¿Qué se le aplica en los bebederos? Aplicamos en los bebederos y también aplicamos algo de melaza, pues por el contenido de aminoácidos. Hemos visto en literatura que ayuda mucho a suplementar alguna deficiencia. Perfecto, bueno, ya una vez aquí en estos corrales se hace la separación de machos, hembras. Sí, apenas ya podemos identificar machos y hembras, que lo hacemos alrededor de los 25 días, por su crecimiento en la cresta principalmente. El macho tiene mayor crecimiento de la cresta, entonces separamos machos y ya les comenzamos a dar comida de engorde, y a las hembras ya les damos, ya separadas de los machos, les damos un prepico para ponedoras, mezclados con arroz partido, con maíz partido y con arroz en cáscara. Bueno, es un alimento que usted prepara aquí, ¿no? Sí, señor, eso lo preparamos aquí, porque el concentrado actualmente está muy caro y se subió de 90.000 pesos que lo estábamos comprando, ya está en 122.000 pesos. Bueno, ¿qué mezcla ahí, Jorge? Mezclo el concentrado prepico, el maíz partido, arroz con cáscara y arroz sin cáscara. Ajá. Y ellas consumen todo parejo. Ajá. Entonces, déjanos como Este se lo da a las ponedoras. a las ponedoras, a las reproductoras y a las que están jóvenes. ¿Y cómo les ha ido con esta mezcla? Pues con la mezcla nos ha ido muy bien, porque las gallinas, las ponedoras maternas, o sea, las reproductoras, nos aumentaron la postura, porque estábamos alrededor de 6 a 7 huevos, y ya al día de hoy, que llevamos 15 días,
ya se nos doblaron las posturas, ya estamos recogiendo 12 huevos diarios. 12 huevos diarios entre cuántas gallinas que están en postura. Ahí tenemos 15 gallinas. ¿Nos repite la mezcla que hace usted, por favor? Estoy aplicando prepico con tegral. Sí. Mezclamos maíz partido y arroz sin cáscara y arroz con cáscara en porciones iguales. Bueno, y el prepico, el concentrado, ¿en qué proporción, digamos? ¿Qué proporciones utiliza para esta mezcla? 1 a 1. 1 kilo de cada uno de los productos que estamos utilizando. Ah, 1 kilo de concentrado. Ah, claro, eso baja sustancialmente el consumo del alimento concentrado que, como dijo usted, estaba muy costoso. Bueno, vemos aquí otra curiosidad en otro corralito aparte. Usted tiene una gallina Kika que es como la mamá del jardín, ¿no? Sí. La señora del bienestar aquí. Cuéntenos, ¿cuál es el propósito de esta gallinita con esos pollitos ahí? Pues aprovechando que nos dio casi para la misma fecha el nacimiento de unos huevitos que teníamos con una materna que es un cruce entre una Kika y una fina. Obtuvo 10 pollitos. Tenía otras 2 gallinas que pusieron, a ellas les reventaron 6 huevos. A esas 2 gallinas grandes les quité sus pollitos, se los puse a la fina. Y tengo 15 pollos que salieron de incubadora, y también en horas de la noche les puse todos los nacimientos a la gallina fina. O sea que ella actualmente está con 29 pollitos. La idea es que ella les enseña a comer y a beber. Ellos aprenden muchísimo de esos instintos maternos y son muy diferentes. Los pollitos cuando ellos salen directamente de la incubadora al corral, tienen un comportamiento muy diferente cuando están con la madre. Cuando están con una madre adoptiva. Sí, los pollitos poco rascan rascan el piso cuando salen de incubadora. Ahorita estos ya aprendieron a rascar y mantienen en búsqueda de comida en el tamo. Además de que esta variedad de gallinas es una excelente madre, ¿no? Sí, ella es muy maternal, cuida mucho los pollos, no permite que ninguna otra gallina se acerque o que el gallo de una vez los saca corriendo. Amigos, no se desconecten de este canal de Los Llanos y de este espacio periodístico Travesía Agropecuaria, porque como siempre les traeremos experiencias que fortalecerán sus conocimientos. No olviden darle like a este video. Gracias por su suscripción y que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto, amigos. Los pollos criollos, digamos nativos, de aquí del Piedemonte Llanero, o sea, este género que estamos viendo, no tienen gen de mejoramiento. Sin embargo, responden muy bien a los planes de nutrición con alimentos balanceados y, desde luego, a las buenas prácticas de manejo, ¿no?